minutitos en pie, si acaso unos 2-3 minutos para leer y oramos. ¿Lo consiguió? Dice la palabra del Señor así. Estamos listos. Salmo 126:6, hermanos. ¿Dije uno? Dije el último, ¿no? No hay 7, ¿verdad? Entonces es el 6. Dice así. Dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Leo una vez más, dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Vamos a orar. Padre, ayúdame, Señor, a predicar esta noche. Yo estuve estudiando, yo me estuve preparando, pero de eso de nada sirve, Señor, sin tu gracia. Eso de nada sirve, Señor, si no es tu Espíritu Santo guiando este mensaje a cada corazón, Señor, de cada persona. Muchas veces somos como címbalo que retiñe, dice tu palabra, si no hacemos tu obra con amor. Te quiero pedir en esta noche, Señor, que me ayudes, que me guíes, que me des sabiduría, Señor, para poder estudiar los versos que vamos a estudiar hoy. Que los pueda yo explicar correctamente, Señor, para que estos traigan esa bendición que fue la intención de que trajeran cuando tú los revelaste, Padre, para que quedaran plasmados en tu palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, esta noche vamos a meditar bajo un tema que he titulado Andando y llorando. Andando y llorando. No sé qué imagen se le viene a la mente, tal vez la imagen de su hijo cuando usted lo lleva regañado por ahí en la tienda, que va por ahí andando y refunfuñando y haciendo berrinche, que por cierto es algo que no debemos de permitir en nuestros hijos, y necesitamos pedirle mucha sabiduría al Señor que nos ayude para criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, algo que es bien difícil. Máxime en estos tiempos, hermano, que vivimos de tanta tecnología y que usted sabe, los niños se hacen adictos a la tecnología y eso redunda en que algunas veces se hacen groseros, se vuelven maleducados y nos toca ponerles mano dura. Pero bueno, ese es otro sermón. Hermanos, ¿cuántos han oído la frase alguna vez: el show debe continuar? En inglés más o menos dice: the show must go on. El show debe continuar. ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? Es una frase muy popular, muy conocida, se usa en muchos ámbitos de la sociedad, pero a decir verdad, surgió en el ámbito del espectáculo. Hay por ahí algunas versiones sobre la procedencia de esta frase que a lo largo de la historia reciente, obviamente, porque es una frase relativamente reciente comparada con la historia de la humanidad, esta frase se ha vuelto célebre, se ha vuelto algo muy usado por muchas personas. No se sabe exactamente, hay varias versiones sobre cómo surgió. De lo que sí se está seguro es que esta frase surgió en el medio del espectáculo. Algunos dicen que surgió en el teatro una vez que a un actor que iba a salir a escena le dio un ataque al corazón, o un intento de ataque al corazón, y se recuperó rápido de ese intento de paro cardíaco, y se levantó y dijo: sigamos, el show debe continuar. Esa es una versión. La otra versión dice que nació en el circo, una vez que un
una fiera salvaje de esos que están en el circo. A veces trabajan los domadores con leones o con tigres, otros animales. Y una versión dice que en una ocasión uno de estos animales atacó a uno de los domadores o a una de las personas que estaba ahí. Y entonces el que estaba dirigiendo la orquesta, tenían música en vivo, el que estaba dirigiendo la orquesta miró que lo estaba atacando, pero ni se inmutó, sino que le dijo a la orquesta: sigan tocando, sigan tocando para que la gente no entre en pánico, la gente no se distraiga. Y de esa forma se cree que la frase también surgió en el sentido de que el show debe continuar, the show must go on, tenemos que seguir, no importa que uno de los domadores está siendo atacado por una fiera. No sé cuál de las dos versiones sea la más creíble. Usted sabe que hay veces que estas cosas con el paso del tiempo se distorsiona el origen de este tipo de cosas, ¿no? En aquellos entonces, por ejemplo, el circo era algo muy peligroso. Todavía siguen habiendo accidentes en el circo, pero en aquel entonces se cree, hace muchos años, que ser trapecista prácticamente era uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Entonces había muchas tragedias, había muchas desgracias. Todavía al día de hoy siguen habiendo tragedias y desgracias en este tipo de lugares. Pero esta gente, hermano, tiene una filosofía que es: el show debe continuar. En el teatro también, por ejemplo, si hay una puesta en escena de una obra de teatro y mientras está la temporada que están poniendo en escena esta obra, alguno de los actores muere o el director muere o cualquier persona muere en el elenco, le hacen luto, lo entierran y la obra continúa. Porque es una forma es una filosofía que se ha vuelto prácticamente parte de la vida de estas personas. Y aunque nosotros no sabemos a ciencia cierta, hermanos, dónde fue esto que nació, yo sí estoy de acuerdo que esta frase dice una verdad. No es una frase bíblica, pero dice una verdad. Porque si nosotros vamos a la Biblia, hermanos, podemos encontrar que la historia de muchas personas que pasaron por muchísimas situaciones difíciles, por muchos problemas, y siguieron adelante. Uno de ellos es el caso de Noemí, por ejemplo. El caso de Noemí es un caso extraordinario. Todo lo que le pasó, se tuvo que irse de su país porque no había comida, llegó a un país donde era extranjera, murió su esposo, murió el otro hijo, le iba mal y ella continuaba y seguía adelante. Esta noche, hermanos, el propósito de esta meditación que vamos a tener hoy tiene el propósito de que de alguna forma nosotros nos animemos un poco. Nos animemos porque enero siempre resulta un mes difícil. No sé quién dijo en estos días, uno de los hermanos que subió acá dijo que enero es como el lunes de la semana, ¿no? El lunes del año. Lo podríamos replantear que enero es al año lo que el lunes es a la semana, ¿no? Es pesado. ¿Por qué el lunes es pesado, hermanos? Si razonamos un poquito, el lunes es pesado porque uno pasa quizás descansando el sábado, el domingo, y entonces coger impulso para empezar el lunes cuesta. A mí me cuesta. Bueno, especialmente a los pastores. Para los pastores, hermanos, el día más difícil para un pastor es el lunes. Es el día más difícil en que te cae toda la carga encima y tienes una recta final, un tiempo limitado de 6 días para tener algunas veces 2 sermones o en su defecto algunas veces pues solo uno, el del domingo. Entonces es bien difícil. Por lo general yo siempre empiezo mi lunes tempranito, aunque es el más difícil de la semana. Yo trato de no desperdiciar el tiempo y trato siempre de tener una taza de café ahí. ¿Ok? ¿Cuánto le gusta el café? A nadie. Bueno, me salvé de invitarlos. Este sermón, hermano, pretende ser como la taza de café para enero. Eso es lo que más o menos es a donde quiero llegar. Y si a usted no le gusta el café, pues entonces digamos que este sermón pretende ser como un vaso de agua fría en el desierto. ¿A quién le gusta el agua? Bueno, si no le gusta el café ni el agua, ya no tengo más ilustraciones.
Pero eso es más o menos donde espero con la ayuda del Señor que podamos llegar a donde el día de hoy al terminar digamos, ok, recibí una inyección de ánimo, de seguir adelante, aunque estoy empezando enero. El lunes es difícil porque uno descansa mucho y enero es difícil porque uno descansa mucho también. Tanta fiesta, tanta celebración, tanta comida y te cuesta despegar en enero. Vamos a analizar, hermanos, el día de hoy. Nuestro sermón va a estar basado en el Salmo 126. Vamos a verlo completito. Leí el último versículo solamente como introducción, porque es el versículo que de alguna forma contiene la frase de nuestro tema, andando y llorando. Pero vamos a ver todos los versículos del Salmo y los vamos a analizar. ¿Cuántos están leyendo la Biblia este año 2019, perdón? Ya estoy atrasado. ¿Cuántos están leyendo? Siga, no pare. Siga, lea. Le aseguro, hermano, que usted va a llegar a crear un hábito de tal forma que el día que usted no lea, usted se va a sentir mal, pésimo, wow, no leí, porque usted va a crear un buen hábito. Así que no pare, siga. Yo les comparto brevemente mi método. Estoy leyendo, empiezo en Génesis, Salmos, Mateo y Romanos y voy avanzando. Y obviamente la parte que uno acaba más rápido es la de Romanos, ¿no? Rapidito llegas a Apocalipsis. Y cuando llegas a Apocalipsis, pues te vas a la parte donde vas avanzando en Mateo, Marcos, Juan. Ahí llegas y comienzas a leer. Pero es muy bueno, hermanos, leer la Biblia es muy importante. Y les hago este comentario porque cuando lean los salmos, quiero decirles que pongan atención, porque los salmos, hermano, son bien teológicos, contienen muchísima riqueza. Una de las cosas que yo he descubierto, hermano, en los salmos es que los salmos hablan muchísimo de los atributos de Dios, muchísimo. Por ejemplo, el Salmo 139 habla de la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios. El Salmo 90 habla de la eternidad. Y muchos otros salmos que exaltan su sabiduría, exaltan que Él es creador de todas las cosas, nos presentan a Dios como creador. Pero sabe también que los salmos hablan mucho de Jesús. Muchos salmos mesiánicos que están hablando de Jesús, que los autores, por inspiración del Espíritu Santo, pudieron escribir mucho acerca de Jesús. Vamos a ir al versículo 1, hermanos. Salmo 126:1. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Esta versión, hermanos, que estoy leyendo yo es la Reina Valera y da a entender como que todavía no los ha hecho volver. Y si no conoces el trasfondo histórico, te confundes porque pareciera que está hablando de algo que el autor espera que pase en el futuro. Y es en realidad, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que entendamos un poco más, y luego le voy a explicar por qué el salmista en esta ocasión lo puso como que todavía les faltaba regresar, y es porque unos ya habían regresado pero otros no habían regresado de la cautividad. Dice en el mismo verso, la misma cita, pero en la Nueva Versión Internacional dice: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Me gustó mucho aquí en la Nueva Versión Internacional. Lo leo una vez más, dice: cuando el Señor hizo, en pasado, volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. ¿Ok? Para los que no conocen mucho la historia, hermanos, yo quiero, sin meterme mucho en que esto parezca un salón de clases donde estamos estudiando teología, porque no me gusta, quiero hacerle una pequeña reseña histórica para que usted entienda este salmo, porque si usted no conoce un poco la historia de cuando los judíos fueron deportados a Babilonia y el exilio que estuvieron allá, y luego cuando regresaron y por qué regresaron y cómo se dieron todas las cosas, uno puede leer este salmo y no agarrar mucho de lo que el salmo contiene. Pero cuando te metes a estudiar el contexto de lo que estaba pasando, entonces agarras más riqueza de lo que el salmo contiene. ¿Ok? Hermanos, aquí el salmista, este salmista número 1, les quiero decir que no es David. Mucha gente asume automáticamente que todos los salmos son de David. ¿Por qué es imposible que este salmo sea de David? Bueno, la razón es sencilla. Porque David vivió siglos antes de la deportación.
más o menos, así a grandes rasgos, sin traer el dato porque no lo traigo, aproximadamente unos 500 años antes de la deportación vivió David. Entonces es imposible que David haya escrito sobre los que devolvieron de la deportación, si David, hermano, ni siquiera supo que eso pasó en su humanidad como persona. Él murió 500 años antes. Entonces se cree que este salmo, hermanos, pudo haber sido escrito por Esdras o por algunos de los profetas posexílicos. Así se le llama a los profetas, hermano, que profetizaron en Israel en el tiempo en que Israel ya había vuelto de la cautividad. ¿Ok? Para que usted entienda más o menos, los profetas se dividen así: en profetas que fueron antes del exilio, profetas que le profetizaron cuando el reino todavía era uno solo, ahí había profetas, y luego los reinos se dividieron y todavía había profetas antes del exilio, antes de la deportación. Pero luego vino la deportación, y en ese proceso en que están cautivos en Babilonia, pues no hay profetas en Israel, porque ni hay gente en Israel. De hecho, cuando usted lee Ezequiel, usted está leyendo a Ezequiel. Ezequiel está en Babilonia. Ezequiel está cautivo en Babilonia. Ezequiel es un profeta muy sui generis en ese sentido, porque es un profeta que está profetizando desde un país extraño. Se cree que más o menos cuando él tenía 30 años fue que fueron llevados cautivos los judíos, y él iba entre esa gente que fueron llevados cautivos. Por eso cuando usted lee Ezequiel, es un libro muy diferente de los demás libros, súper diferente de los demás profetas, porque Ezequiel tenía esa influencia ya un poco babilónica, y profetizaba hablando de Jerusalén, como que Jerusalén estaba lejos de él no estaba físicamente en ese lugar. Entonces es posible que algunos de los profetas posexílicos, por ejemplo Joel, Malaquías, Zacarías, haya sido el autor de este salmo. No lo escribió David. ¿Okay? Le voy a hablar, hermano, de los 3 regresos que hubo, porque cuando los que fueron deportados volvieron a Jerusalén, no volvieron todos, volvieron por partes. Y quiero sentar este precedente para que entendamos un poco más el salmo. No importa si esta parte usted no se la aprende o no la memoriza, pero esta parte le va a usted ayudar a entender el salmo. El primer regreso, hermanos, fue bajo cargo de Zorobabel. Se cree que fue en el 538 antes de Cristo. Vamos a verlo en Esdras 1:3, por favor. Esdras 1:3. Ahorita ubíquese en el sentido de que estamos viendo a la gente regresar. La gente que fue llevada cautiva a Babilonia está regresando. El nuevo rey comenzó a dar edictos para hacer que los judíos regresaran. Este primer regreso fue bajo Zorobabel, supervisión de Zorobabel. Dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, Esdras 1:3, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Este es el primer grupo. Es el primer grupo que vuelve, hermanos, de la cautividad. Zorobabel fue un hombre que llegó a ser muy importante, porque obviamente cuando regresa al país, el país está destruido, no tienen un líder, y entonces a Zorobabel lo vuelven su líder político. Él llega a ser gobernador de Judá y comienza a dirigir la reconstrucción. El país estaba en ruinas, porque cuando ellos fueron llevados cautivos, hermano, aproximadamente en el 587 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor llegó ahí, hermano, hizo estragos. Destruyó las murallas, destruyó el templo, llevó cautiva a la gente, y es en ese contexto que usted tiene que imaginarse a Zorobabel con su grupo de gente volviendo a un lugar arruinado, un lugar, hermano, con la moral por el suelo. Ese fue el primer regreso. Luego vamos a ver, hermanos, el segundo regreso, y este regreso ya fue Esdras, era el que venía liderando este grupo de gente. Vamos a ver Esdras 7:6-7. Esto sucedió aproximadamente en el 458 antes de Cristo, según los eruditos, ¿ok? Esdras 7:6-7 dice: este Esdras subió de Babilonia. Ahí subió quiere decir que volvió, regresó de Babilonia. Dice: era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes.
Entonces ahí hay un dato histórico de por qué dicen esto sucedió aproximadamente en el 458, porque el rey Artajerjes figura en la historia secular y está ubicado en la historia secular en cierto tiempo, en cierta línea de tiempo de la historia secular. ¿Ok? Entonces imagínense este segundo grupo. Este segundo grupo es una gente que viene varios años después que ha llegado el primer grupo. En el primer grupo viene un hombre que llega, que es un líder político, y ahora en el segundo grupo viene un hombre que es un líder religioso. Comienza el país a tomar forma. Ya Zorobabel ha estado organizando el país políticamente, y ahora vuelve Esdras y vienen con él los cantores y vienen con él los sacerdotes, los levitas, y ahora el país comienza como a recuperar de alguna forma su orgullo patriótico, sus reinstaurar sus celebraciones, y comienza a formarse un ambiente bastante agradable en el país. Pero todavía había muchísimo trabajo por hacer. La situación era deprimente, en otras palabras, era como un sentimiento agridulce. Por un lado estaban felices de volver, pero por otro lado había gente que todavía estaba cautiva. Por eso la Reina Valera lo pone: cuando hicieres volver, como si todavía no hubieran vuelto, porque entienda usted que están volviendo, es como un proceso, todavía hay gente allá. Entonces era una situación, hermano, de alegría y de tristeza al mismo tiempo. De alegría porque he vuelto, pero de tristeza porque allá hay mucha gente todavía cautiva. Y llego al país y el país está en ruinas. Era una situación difícil. Y vamos a ver el último regreso a cargo de Nehemías. Vamos a ir a Nehemías 2, 8, 9. Nehemías 2, 8 y 9. Este se cree que sucedió, hermanos, en el 445 antes de Cristo, ¿ok? Dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Entonces ahora vuelve otro grupo algunos años después. Note que no es mes tras mes. Si usted saca las matemáticas, hermano. Tengo agua, mami, gracias. Gracias. Digo mami porque es mi esposa, ¿no? Va a pensar las hermanas en internet: wow, el pastor, ¿cómo trata a las hermanas? Es que el otro día le dije mi amor a Rebeca que estaba proyectando, ¿no? Entonces, aclarando el punto. Si sacamos las cuentas, hermano, mire, no eran regresos continuos. El primero sucedió, ¿cuándo dijimos? 538 antes de Cristo. El segundo, 458. Es un buen espacio de tiempo. Y el último, 445. Si ve, era muy lento. La restauración del país iba muy lenta. Ya había vuelto un hombre que fue líder político, ya había vuelto un sacerdote, pero faltaba algo. Faltaba que volviera un hombre estratega, y eso era Nehemías. Nehemías era un tremendo estratega, era un hombre muy valiente, muy sabio. Él vino a ser como el complemento. ¿Usted se acuerda del oficio de este hombre? Era copero, pero ese oficio no lo limitaba, era un hombre muy inteligente. Cuando Nehemías regresó, hermano, todo comenzó a caer en su lugar, porque él lo primero que hizo fue organizar a la gente. Él comenzó a organizar a la gente para la reconstrucción. Se logró en tiempo récord, me parece que 52 días. Una cosa increíble, que la gente se quedó asombrada. Las naciones, hermano, los enemigos de Israel se enojaron. Tobías, Sanbalat, ¿se acuerda de estos hombres? Gesé, dice, y el árabe comenzaron a murmurar de la muralla y a decir: esa muralla, si una zorra se siente en ella, la va a tirar. Y amenazaban con atacarlos en plena obra. Y dice que Nehemías le dijo a la gente: ¿saben qué? En una mano colocando piedras con su cuchara de albañil, y en la otra mano la espada.
una actitud de alerta, una actitud de trabajo, aunque la situación era muy difícil. Y aquí podemos ver, hermano, que de alguna manera, para nosotros aquí hay una enseñanza de que pase lo que pase en nuestra vida espiritual o en nuestra vida alrededor, nosotros tenemos que seguir. No podemos parar, nosotros tenemos que seguir. Hay veces que alrededor nuestro, hermano, suceden cosas malas, problemas, situaciones difíciles, traiciones o críticas, persecución. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ponerte a llorar? Ah, no, pues sí, porque el tema se llama andando y llorando. Pero llorando y andando, llorando y sirviendo, llorando y caminando en nuestra vida espiritual. No tenemos tiempo nosotros, hermano, para detenernos de una forma permanente y abandonar nuestra vida espiritual. Mire lo que dice el Salmo, ahí mismo en el verso 1. Dice: cuando hicieres volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Era un sueño para ellos haber vuelto. En la Nueva Versión Internacional dice: nos parecía estar soñando. Nos parecía estar soñando. Pero un sueño bueno, un sueño agradable, una sensación. No sé si usted alguna vez ha tenido un sueño así, que tú te despiertas: ay, ¿por qué me desperté? Estaba soñando bien bonito, que estaba en mi país. Pero contigo y de ahí vuelta. Porque si no es pesadilla, ¿no? Para muchos. No es sueño. ¿No le ha pasado, hermano? Hay gente que de repente soñamos que estamos en el país y en lugar de alegrarte en el sueño, te quieres regresar en el sueño. No sé si a alguien le ha pasado eso. Pero no sé cuántos añoran su país. Yo añoro mi país. No soy muy patriótico, la verdad. A mí no me gusta la gente patriótica, no sé por qué soy así. Pero añoro mi país. Y me imagino que un día cuando esté ahí voy a sentir: wow, esto es un sueño. Eso era lo que esta gente estaba sintiendo. Imagínense, fueron llevados cautivos en el 587 y fueron volviendo en procesos donde se cree que el último grupo se cree que volvió en el 537. Si usted hace matemáticas, son 50 años. 50 años añorando, hermano, regresar. Entonces ahora están ahí, dicen: nos parece estar soñando. ¿Es esto un sueño? Seremos como los que sueñan. Es algo tremendo. Vamos a ver el verso 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y ahora lo leo en la Nueva Versión Internacional, el mismo verso 2. Dice: nuestra boca se llenó de risas. Dice: nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Estaban muy alegres, estaban muy contentos de poder regresar a su tierra, de poder estar en su país. Imagínense el contexto, están viviendo una realidad. Imagínense esta escena, hermanos. Se levantan todos por la mañana, están un poco preocupados porque hay gente que no ha vuelto, pero por rato se les olvida y están todos echando los cimientos. Ese es el contexto histórico, ¿okay? Están echando los cimientos, pegando piedra, echando los cimientos del templo, cantando. Tienen la posibilidad otra vez de volver a tocar sus instrumentos, de volver a ejecutar sus instrumentos y cantar, porque dice, ahorita lo vamos a ver en el Salmo 137, que cuando estuvieron cautivos estaban tan deprimidos que ellos no tenían ganas ni de cantar. Vamos a ver el Salmo 137, 1 y 2. Mire cómo era la situación de ellos en Babilonia. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Wow, qué tremendo. Acordándonos de Sión, escuche, sobre los sauces, en medio de ellas colgábamos nuestras arpas. No tenían ganas de cantar, estaban tristes. Pero ahora, después de muchos años, podían ejecutar sus instrumentos. No sé si hay alguien aquí que le gusta la música. Obviamente tendría que haber, ¿no? Pero y que de repente por un tiempo no has tocado el instrumento que amas, y entonces un día tienes la oportunidad de volver a ejecutarlo, de volver a adorar a Dios con él.
Entonces, esa es la sensación de que estas personas están experimentando, una sensación de algarabía, de canto, de estar alabando y adorando al Señor. La situación no era la más ideal, pero ellos estaban con un corazón muy agradecido por lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y dice que entonces las naciones dirían: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Ellos le atribuyen todo a Dios, aunque políticamente fue Ciro el que los dejó regresar. ¿Okay? Fue Ciro el rey que dijo, dio un edicto político y dijo: vuelvan, porque para que usted entienda por qué ellos son liberados, le voy a explicar un poquito. Ellos están cautivos en Babilonia, y en Babilonia el rey es Nabucodonosor. Nabucodonosor, hermanos, eso está en Daniel, usted puede leer eso en Daniel. Nabucodonosor está bien con los judíos ahí, él los quiere ahí cautivos. Pero llega Ciro, hermano, y destruye, se apodera de Babilonia, pone prácticamente a Nabucodonosor como su siervo. Y entonces Ciro se sienta en el trono de Babilonia, y Ciro dice: yo no quiero aquí a los judíos, que se regresen a su tierra. Entonces por eso es que vuelven. Y dice la Biblia que Dios fue el que movió todos esos hilos, porque a Ciro lo llama mi pastor. A Ciro lo usó para permitir que volvieran los judíos de su cautividad. ¿Y por qué cree? Cuando tú ves este sermón desde el punto de vista de la redención, es porque se acercaba el nacimiento de Jesús. Y estaba profetizado que Jesús había de nacer en Jerusalén, en Belén. Entonces Dios mueve sus hilos para que el pueblo vuelva, porque ya faltaban pocos siglos para la venida del Mesías, para el nacimiento de Cristo, que es obviamente, hermanos, el que ha hecho grandes cosas con nosotros. Como dijo ahí el autor de este salmo, que posiblemente fue Esdras, por lo que vemos, ¿no? Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor, ahora ya no solo con Israel, sino con el mundo, por medio de Jesús, de Cristo. Mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este verso es hermoso. Y cuando tú lo entiendes bien, de una forma un poco más profunda, el significado de este verso es este. Todo lo que Dios orquesta en tu vida, al final de cuentas, Dios siempre lo permite teniendo en mira tu salvación. Pueden ser cosas malas, pueden ser cosas buenas, pero siempre es con esa mira de que nosotros sigamos perfeccionándonos conforme al propósito que Dios tiene. Mucha gente aquí propósito siempre lo toma como algo secular o algo que Dios va a hacer aquí en la tierra con él. Nosotros somos así, casi siempre, todas las cosas obrarán a bien conforme, por ejemplo, vamos a suponer que alguna persona le va mal, algún cristiano le va mal en algún área, pone un negocio y de repente le va mal en su negocio, y entonces cita este verso: no, todas las cosas obrarán a bien a los que amamos a Dios. Está fuera de contexto, porque todas las cosas obrarán a bien, pero que tienen que ver con nuestra salvación, no con que a ti te vaya bien en un negocio. O sea, todo obrará para tu salvación, todo redundará en eso, en el plan de tu salvación. Y el Señor está trabajando en nosotros. Vamos a ver el 3, hermanos, el mismo Salmo, verso 3. Dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Ok? Estaremos alegres. Estaban contentos, alegres, dándole la gloria al Señor, construyendo su nación, construyendo su templo. ¿Ok? Trabajando ahí. Acuérdese, hermano, el templo para los judíos era básico, hermano. O sea, para ellos el templo era lo más importante. El edificio más grande en toda la nación era el templo. Era el templo. De hecho, habían caído hasta cierto punto en idolatría, porque cuando el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios, los judíos, el reino del sur dijo: a nosotros no nos pueden llevar cautivos nadie. Estoy parafraseando. Y decían: ¿y por qué? Porque nosotros tenemos el templo. Aquí nadie puede entrar. A los del norte se los llevaron cautivos, sí, porque ellos son, acuérdense que había riña. Ellos son del norte, ellos no tienen templo, el templo está aquí. Y los asirios llegaron y se los llevaron cautivos, pero a nosotros no.
Nosotros tenemos el templo. Dios no va a dejar que alguien venga y haga algo en su templo, y Dios lo permitió. Dios permitió que Nabucodonosor destruyera el templo. Entonces, ese templo que Nabucodonosor destruyó, hermanos, era el templo que Salomón había construido 400 años antes. Ese templo no era cualquier cosa, era un edificio de 400 años, construido por el sabio Salomón. Entonces, ahora ellos están construyendo este templo, lo están reconstruyendo. Llegó a ser conocido como el templo de Zorobabel, o es lo que se conoce como el segundo templo. En tiempos de Jesús se llegó a conocer como el templo de Herodes, pero es el mismo. El templo que construyó Zorobabel, gobernador de Judá, en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Nehemías. Que por cierto, ¿sabe qué pasó con ese templo de Herodes y de Zorobabel, no? Ese templo fue destruido en el año 70 de nuestra era. ¿Sabe quién profetizó eso? Jesús. Jesús, una vez pasando por este templo que está aquí, ahora ellos están regocijando ahí por la construcción de ese templo. Pero 400 años después, Jesús pasó junto a ese templo y Jesús lo vio, y los que iban con él dijeron: oye, Señor, ¿ya viste esta gran construcción? Y Jesús volteó a mirarlo así: y yo te digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y sabe por qué? Fue un juicio, fue un castigo sobre los judíos, precisamente porque no entendieron la venida de su Mesías y lo rechazaron. ¿Ok? Entonces es bien importante que entendamos todo lo que tiene que ver con el templo, y la alegría que esta gente tenía es por eso, porque estaban construyendo algo que para ellos representaba, hermanos, su comunión con Dios, representaba adoración a Dios. Si hay algo que tenemos que admirar en esta parte de los judíos, aunque algunas veces caían en celos religiosos un poco fuera de orden, es que siempre querían estar cerca de Dios, ¿no? Y construir el templo y restaurar las fiestas, porque ellos construyen el templo y restauran las fiestas. Están cantando, están con sus arpas alabando a Dios. Es un ambiente muy, muy hermoso. El verso 4: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Verso 4 dice así. Los estoy haciendo paralelos, hermano, para que entendamos un poco mejor. Dice: ahora, Señor, haz volver nuestros cautivos, porque hay gente allá. Haz volver nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. ¿Sabe qué dice la historia? La historia dice, hermano, que hay gente que ya nunca volvió más. No todos volvieron. Hubo gente que después de muchos años en Babilonia se acostumbraron en Babilonia, se acomodaron en Babilonia, y cuando Ciro les dijo pueden volver, mucha gente dijo no, nosotros nos quedamos acá, y se quedaron a vivir en Babilonia. Pero el anhelo de los que ya habían regresado era que todos los demás que faltaban volvieran. Y aquí hay una figura que ahorita la vamos a ver. Pero primero vamos a ver el Salmo 137, 3 al 6, para que usted vea el contexto en el que estaban en Babilonia estas personas que todavía no habían vuelto. Salmo 137, 3 y 6 dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi lengua. Perdón, sí, de mi alegría. Dice: hazlos volver como el arroyo del Negev. La figura acá, hermano, es a unos ríos, unos arroyos que estaban cerca, y cuando llovía se llenaban de una forma rápida. Las aguas se desbordaban por esos lugares. Y eso era lo que estas personas pedían: que la gente vuelva, que vuelvan de una forma quizás que nosotros ni siquiera estamos esperando, pero que regresen. Ya había pasado esto en otra cautividad, que Dios había hecho fluir ríos, y fue cuando Israel salió de Egipto. Vamos a ver el Salmo 105, 41. Salmo 105, 41 dice: abrió la peña y fluyeron aguas, corriendo por los sequedales como un río. Tremendo, ¿no? Porque en Éxodo, hermano, no abunda mucho, solamente te dice que salió agua de la roca, pero el Espíritu Santo va completando la escena
Y aquí dice, hermano, que fue tanta agua que se hizo un río, hermano, en el desierto. Un agua abundante, hermano, un agua que brotaba y no paraba, y se inundó prácticamente esa área donde fluyó agua de la roca. ¿Y sabe quién es esa roca? Esa roca es Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 10:4, obviamente de una forma figurada. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es el que nos ha hecho bien a nosotros? Cristo. Por eso estamos alegres. De repente pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, momentos duros, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar, vamos a seguir adelante, hermanos. No somos cristianos de temporadas. Los cristianos de temporadas, hermanos, son aquellos que se emocionan un tiempo. Dicen, voy a estar bien espiritualmente. Si usted es un cristiano de temporada, lo vamos a descubrir cuando en unos 4 meses vuelva yo a preguntar, ¿cómo van con la lectura de la Biblia? Y las manos sean menos. Hoy vi que un montón de manos, y las manos sean menos, porque el cristiano de temporada siempre opera así. El cristiano de temporada, hermano, todos los eneros empieza a leer la Biblia, y en febrero, marzo, hasta ahí llegó. Por ahí se quedó en Génesis, y ya en Salmos no sabe bien dónde se quedó. O clásico, un día hay un buen culto, una buena prédica, ay, ahora sí llora. Y a los 3 meses, nada, igual, desanimado, arrastrando los zapatos. No, hermano, no somos cristianos de temporada, somos cristianos en todo tiempo. Alabamos al Señor y bendecimos al Señor. Cristo es bueno. Nos ha bendecido grandemente, hermanos. Es más, Efesios dice que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Muchas veces nosotros estamos muy preocupados por las cosas terrenales, cuando el Señor ya ha designado cosas espirituales profundas para nosotros, hermano. Vamos al verso 5, hermanos. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Nueva versión internacional dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Sembrar, hermano, con lágrimas es algo que habla de sufrimiento, hermano. Es algo que habla de que no estás completamente feliz. O sea, la figura, los que saben un poco de campo, es un hombre que va, hermano, con su bolsa de semillas, ¿verdad? Lleva uno aquí una cosita así cruzada, como una bolsa que a veces trae el hermano Ronnie. Está buena para eso, hermano. Aquí, un poco más rudimentaria, obviamente. Y ahí la lleva uno llena de semillas. Y a veces vas descalzo o con tus guaraches y vas sembrando la semilla, pero la imagen es que esta persona va llorando, está triste, algo le está pasando, pero sigue sembrando. No está hablando de dinero, ¿ok? Ya, pastor. Pero claro, también debemos dar, ¿no? Un buen cristiano. A veces decimos, acá en la iglesia a veces decimos, hermanos, dar no es obligatorio. Y suena bonito, pero no es completamente verdad. Porque un verdadero cristiano, el Espíritu Santo le obliga a dar. ¿Le obliga en qué sentido? Entre comillas, porque no te deja en paz. Te está diciendo, hey, tú no das nada. Espérate, Espíritu Santo. Es que yo no creo que el Espíritu Santo le diga a ningún hermano que no dé. No, es que aquí no es obligatorio. No es obligatorio de parte de las personas, pero el ser cristiano nos hace tener una obligación con Dios de hacer bien las cosas y de agradar a Dios en todo. Y la imagen aquí, hermano, es que aunque por un momento uno llora, al final ¿qué viene? Viene la cosecha. Dice que viene con sus gavillas, viene ya cosechando el fruto de su trabajo. Aunque ese trabajo fue en medio de estar sufriendo, de estar llorando. Uno sufre, uno llora. Mire lo que dice el Salmo 56:8. Acerca de nuestras lágrimas, cuando somos justos y lloramos en el Señor por el sufrimiento que a veces Dios permite. Dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? ¿Ok? A veces sufrimos. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto al sufrimiento o el padecimiento de nosotros? Dice en Pedro que padezcamos y suframos como cristianos, no por malhechores.
como cristianos. Si tú tienes tu conciencia tranquila, que tú estás bien con el Señor, tú lees la palabra, le sirves con amor, tú oras, tú tratas moralmente de ser lo más recto, lo más justo a la hora de hablar, a la hora de relacionarte con otros, y de repente el Señor permite una prueba, un sufrimiento, ¿qué vas a hacer? Tranquilo, esperar que el Señor te saque de esa prueba, porque dice, aquí habla de que está contando tus lágrimas. O sea, Él lleva un récord de que estás llorando y que estás sufriendo. Él no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de sus hijos. Están las lágrimas por el pecado, que aunque no es una escena ideal, la cura del pecado es el arrepentimiento. Mire lo que dice el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Hasta hay un canto, ¿no? Creo que está basado en este salmo. Aunque triste en la mañana, ¿o cómo? El gozo viene en la mañana. ¿Cómo se llama? Cambiaré mi tristeza. Bueno, mejor predico, ¿no? Pero hay una parte que dice, aunque triste en la noche, el gozo. Está basado en este salmo. Hay una frase en inglés, hermano, que me gusta, que dice sleep on it. No sé cuántos la han oído, que no sé cómo se traduciría, ¿no? De una forma correcta, pero lo que quiere decir es que cuando tú vas a tomar una decisión muy dura o estás pasando por una situación, que sería bueno que duermas unas 2-3 noches analizando la situación antes de tomar la decisión difícil. Y sabe que yo he comprobado, hermano, a lo largo de mi vida, que a veces uno se deshace, hermano, por arreglar un problema. Uno quisiera arreglarlo, yo lo quiero arreglar hoy. A veces no es hoy que hay que arreglarlo. A veces toca dormir unas 2-3 noches con el problema y llorar con el problema. No se puede, dice, llega un momento en que ya uno se queda perdido, ¿no? Te da insomnio 2-3 horas, pero ya al último ya no supiste nada. Ahora yo le voy a decir algo que he comprobado, hermano. Yo he vivido esto, por eso se lo cuento. He pasado muchas situaciones difíciles. Sleep on it. Como, ok, estás apretado, estás pasando una situación muy difícil. Tranquilo, cálmate. Hold your horses, como diría, ¿no? Tranquilo. Relájate, vete a acostar. Mire, yo he probado muchas veces, hermano, que al otro día se fue la preocupación. Y te levantas contento y tú dices, ¿qué me pasó? Pero si me dormí bien preocupado. Yo creo que ahí se cumple esta palabra, el gozo viene en la mañana, porque tú estás agradando al Señor. No tienes tus manos manchadas de nada que ocultar, nada de qué avergonzarte. Estás tratando de ser irreprensible delante del Señor. ¿Tú crees que el Señor no va a tener cuidado de nosotros y mandarnos al otro día el gozo para que nos visite, nos sustente, nos dé fuerza para seguir adelante? Claro que sí, Dios tiene cuidado de nosotros. Y vamos al último, hermanos, con el que iniciamos, el verso 6, Salmo 126:6. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En la Nueva Versión Internacional no dice la frase andando y llorando, pero mire lo que dice: el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Prácticamente hay un tiempo de sufrir, ¿sí o no? Y hay un tiempo de gozar, pero a nosotros no nos gusta el tiempo de sufrir. Nosotros solamente queremos gozo. No, aquí dice la palabra, hay momento de llorar. ¿Y qué vas a hacer? Estoy llorando, me voy a sentar a llorar. No, llorando y sembrando, llorando y sirviendo, llorando y leyendo la Biblia, llorando y orando, llorando y siendo cristiano, que guardas tu fe. No que ya andas ahí quejándote con el Señor. No, Señor, yo no sabía que esto era así, mejor ya no voy a la iglesia. Porque lo primero que decimos es ya no voy a la iglesia, ¿no? Alguien decía por ahí que por qué cuando nos pasa un problema, ¿por qué no decimos, no, ya no voy a ir al mundo? No, te pasa un problema, ¿no? A algo feo en tu vida. Creo que ya dije esta ilustración una vez. Y tu reacción nunca va a ser, a causa de este problema, ya no voy a ir al mundo. No, siempre es tratar de echarle la culpa a Dios, de echarle la culpa a las cosas espirituales. No, ya no, como si esa fuera la solución. Tu carne te está engañando, esa es la peor salida que estás tomando. Es una salida falsa que lo único que va a crear, hermanos, es más problemas en tu vida. Hermanos, Cristo
es suficiente para vivir una vida hermosa. Cristo es suficiente. Usted sabe, hermano, que la gente del mundo no entienden cómo nosotros estamos tan completos en Cristo. Hay gente que dice: estos cristianos no toman, no fuman, no andan, que ya se quieren ir al baile. Y ellos, como no tienen a Cristo, necesitan eso. Ellos andan nerviosos: yo necesito algo que tomar, algo que inhalar, algo que fumar, o alguien para tener sexo, porque están sin Cristo. Pero uno está completo en Cristo, uno está tranquilo en Cristo. Hermano, tenga misericordia de la gente que no tiene a Cristo, porque la gente que no tiene a Cristo trata de llenar el vacío de su vida con todo ese tipo de cosas que el mundo le ofrece. Y lo malo es que eso crea dependencia, crea vicio, y después ya no pueden parar de tomar o de drogarse o de tener sexo ilícito. Pero si vienen a Cristo, Cristo es la solución de ese problema. Nosotros estamos tranquilos, hermano, en Cristo. Si va a dejar algo, hermano, deje cualquier cosa menos a Cristo, que eso es lo mejor que usted tiene. ¿Qué es lo mejor que usted tiene, hermano? Mi carro, pastor. No, hermano, sáquese, le iba a decir. ¿Qué es lo mejor que tiene? Mi casa, pastor, le pusimos ahí todo, mire, pura caoba. Mi físico, pastor, soy guapo, guapa. No, lo mejor que usted tiene, si usted es cristiano, cristiana, lo mejor que usted tiene es Cristo. Solo un necio va a dejar lo mejor que tiene por unas cervezas, por una droga, por sexo, no tiene sentido, eso es ser necio. Cuando leo este salmo, este sermón nació, hermano, porque cuando yo leí este salmo, irán andando y llorando, de alguna forma vino a mi mente algunos recuerdos que tocaron un poco mis emociones. Cuando leí este salmo 126:6, vino a mi mente algunas imágenes. La primera imagen, hermanos, que vino a mi mente, les comparto esto, ya voy cerrando. La primera imagen que vino a mi mente fue cuando yo tenía 10 años más o menos, murió mi abuela materna. Murió la mamá de mi mamá, ¿no? Entonces fue muy duro para mi mamá, porque mi mamá era muy pegada con su mamá, tenían buena relación, y fue muy duro, muy duro. Yo tenía como 10 años más o menos de edad. Entonces pasó todo lo que tiene que pasar, ¿no? El luto y el entierro y todo. Y no me acuerdo si eran semanas o meses después, una vez yo iba rumbo a la cocina, pero iba yo caminando, no iba haciendo mucho ruido, y entonces cuando me acerqué a la cocina comencé a oír unos sollozos. Usted sabe cuando una persona está llorando, los típicos ruidos que hace, ¿no? Y está sollozando. Entonces cuando oí esos sollozos, me acerqué más sigilosamente, más despacio, para no alertarla. Y cuando me asomé, estaba lavando los trastes. Y mientras lavaba los trastes lloraba, se limpiaba con su mandil y lavaba los trastes y lloraba. Entonces la escena no la recuerdo tanto por eso en sí, sino la recuerdo por lo que pensé en ese momento. En ese momento vino a mi mente de que mi madre, a pesar de que estaba muy dolida por lo que había pasado, tenía una responsabilidad que cumplir. Entonces se sintió muy emocionada por recordar quizás a su madre y la muerte de su madre, pero también se acordó que tenía hijos y que al ratito íbamos a pedir comida y que los trastes estaban sucios y había que lavar los trastes. Entonces algunas veces, hermano, nos toca así en nuestra vida. Nos toca que alguien murió, nos toca que nos dieron un diagnóstico malo en nuestra salud para nosotros, o Dios guarde que sea para uno de nuestros hijos. Uno siempre prefiere mejor sufrir uno y no los hijos. O una persona te traicionó, alguien que era tu amigo, tu amiga, o pensabas que era tu amigo o tu amiga, o perdiste el trabajo, o estás en una crisis económica y quizás vas a llorar, pero no puedes parar. Tienes que seguir con tus responsabilidades, tienes que seguir adelante. Y sobre todo, hermanos, adelante en nuestra vida espiritual, porque es el cimiento de todo lo demás. Todo lo demás que edificamos, hermano, se edifica sobre nuestra vida espiritual. Y la otra imagen que viene a mi mente es un poco más jocosa, pero también fue tierna, porque hace unas semanas o meses, no estoy seguro, atrás, discipliné a Max.
que se había portado mal, y lo discipliné y lo regañé y fui duro con él y lo mandé a recoger su cuarto. Vete a recoger tu cuarto. No sé si usted es igual que yo, que a veces ya cuando ya no sabes qué hacer o qué decir, vete a tu cuarto. Y entonces le dije, ve y lo recoges tu cuarto. Pero después me quedé pensando, dije, fue muy duro. ¿Le ha pasado algo así? Que uno se queda pensando y la conciencia te acusa. Y más si la pareja viene y te dice, no, es que fuiste muy duro. Y uno trata de defenderse, no, es necesario, yo soy el hombre de la casa, yo sé lo que hago. Mujeres, aquí quiero dar un consejo rapidito y luego vuelvo. Mujeres, no esperen que nosotros los hombres tratemos igual a los hijos como ustedes los tratan. El niño necesita un mamá. Es que ya hablo mucho inglés ya. Los niños necesitan una mamá y un papá, no dos mamás que lo disciplinen de la misma manera. Los hombres siempre vamos a ser más duros con ellos. Entonces no nos restrinjan diciéndonos, no, es que yo no soy tan dura con el niño. Pues claro, tú no eres dura, tú eres mujer. Yo soy hombre, yo voy a tratar, porque los hijos necesitan un hombre que los eduque. No siempre, ¿verdad? Porque hay mujeres solas o que murió el marido y ahí se las arregla. El Señor en su misericordia sabe cómo mueve piezas. Pero si el marido está ahí de aparador, ¿para qué sirve? No, hay mujeres que quieren controlar al marido. Cuidadito y me le dices esto a mis hijos o No, hermanas, dejen que los hombres hagamos nuestro trabajo con los hijos. Porque si no, después los hijos, hermanos, son unos perversos, hermano. Porque saben que si el papá los quiere regañar, la mamá regaña al papá. Y hasta lo acusan, no, vas a ver con mi mamá. Y anda el mandilón todo temeroso. Y a veces con mi esposa hemos tenido esa disensión, porque yo siento cuando fui duro y yo siento cuando fue necesario. Y muchas veces le he dicho, no, mi amor, fue necesario, tranquila, todo va a estar bien. No, es que yo siento que te pasaste. Es que yo no lo voy a disciplinar como tú, yo lo disciplino diferente. Yo le hablo como hombre. Por ejemplo, además le he dicho, hija, no te metas cuando yo esté regañando al Max. Es un asunto de hombre a hombre, de hombre a niño, ¿no? Sí, pero en serio, hermano, los varones necesitan el carácter del hombre que los meta en cintura, con amor, con sabiduría, con gracia, pero con autoridad. Ok. Bueno, esa vez, hermano, yo fui a ver a Max, dije, yo fui duro, esa vez sí había sido duro. Y llegué, hermano, y la escena que vi fue al Maxito tratando de tender su cama, pero llorando. Y lloraba y se limpiaba sus lágrimas. Y pues un niño no sabe tender una cama, ¿no? Porque es grande y jalaba la sábana de una punta y se le arreglaba del otro y andaba por acá y para allá. Y yo me asomé y lo vi que a pesar que estaba llorando quería cumplir a cabalidad los juguetes. Le dije aquí y la cama y los peluches y un montón de cosas. Y esas son las escenas que me vinieron a mí a la mente cuando yo leí Andando y Llorando. ¿Y cuál es la lección de todo esto, hermano? La lección es que a veces nos pasan cosas duras y nos toca seguir. Nos pasan cosas duras porque Dios las permite. Otras veces Dios nos disciplina por ser mal hijos. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Volverte atrás? No, continuar, seguir adelante con lo que el Señor nos ha encomendado. Así que pase lo que pase, hermanos, vamos adelante en Cristo. Cristo es, hermano, lo mejor que tenemos. Hay una frase que yo he ido adaptando o adopté, por decirlo así, para despedirme cuando alguien me escribe. Casi siempre me despido con la frase, adelante en Cristo. Casi siempre, alguien me escribe y mi última frase, ok, bendiciones, hasta pronto, adelante en Cristo. Y yo lo que le estoy tratando de decir a la persona es, deje lo que sea, menos a Cristo. Porque en Cristo estamos completos. En Cristo lo tenemos todo. Oramos.